Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí, donde soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Angélica Palacios. La información de espectáculos no descansa. Y el día de hoy le quiero compartir imágenes reveladoras. Gloria Trevi sin escapatoria y hace otra regadota. Tengo un chat en vivo, usted puede opinar, compartir, comentar. Saludo con cariño a la gente que se va sumando. Gracias por estar aquí. La carrera de Gloria Trevi, sin duda alguna, crece gracias ¿a quién? A Sergio Andrade. Después de tantas denuncias, después de tanto que hemos escuchado, estuve viendo varias entrevistas y hoy quedo congelada como paleta después de ver cómo Gloria Trevi se contradice en múltiples ocasiones. Aquí justamente habla de los papás de las víctimas. Eran más inocentes. Y creo que si tú le echas la culpa y la responsabilidad a esos padres, le quitas la responsabilidad al verdadero depredador y abusador. A esos son a los que nosotros tenemos que detener. Ese es mi pensamiento. A los padres, para mí sería más fácil. Para mí sería muy cómodo lavarme las manos y decir, pues estas personas tenían sus papás que las cuidaran. No, señora. Y la responsabilidad era de los padres, no mía. A mí no me la encargaron. A los 16 años está uno inmaduro, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué les exiges a ellas algo que no te estás exigiendo a ti? O un comportamiento, o una respuesta. Yo no estoy exigiendo nada. Yo mi responsabilidad es sobre mi persona. ¿Pero la tienes? ¿La asumes? La asumo. Desde el principio de la entrevista yo asumí la responsabilidad con respecto a mi persona. Ok. Y Eso es lo que yo nada quiero más que saber. cuando me quieren echar la responsabilidad de otras personas, pues ni que yo las hubiera parido. Pues yo te deseo que tengas mucha suerte. No fueron los papás. No fueron los papás. Hay mucha gente que le echa la culpa a los papás. Incluyendo los tuyos. ¿Por qué las dejaron? Y para mí, fíjate que sería más fácil agarrarme de ese dicho y decir, los papás, ¿sí me entiendes? No, los papás, ningún papá quiere que a su hijo le hagan lo que a nosotros nos Ahora, hicieron. los padres de la persona que hizo la acusación, y los padres que hicieron la acusación, yo creo que eran los responsables verdaderamente de cuidar a su hija. Yo no tenía por qué cuidar a la hija de otra gente. ¿Escuchó bien? Estas declaraciones son a lo largo de estos años, casi 30 años después, estamos tocando nuevamente este tema. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué no hubo una denuncia de parte de Gloria Trevi a Sergio Andrade? En una entrevista, Sergio Andrade dice cómo sobrevive, quién le paga, por qué él está de pie. Suéltalo. Y de eso te iba a decir, dilo más objetivamente. Mira, de varias cosas, lo principal, mis regalías autorales que yo sigo recibiendo, ¿no? Tanto en las editoras, que son las editoras que editaron originalmente mis temas, como en la sociedad de autores, que es la SACUM, ¿no? Entonces ahí te pagan ejecución pública y una serie de cosas. A mí me da gusto, porque a pesar de que no he sacado material nuevo en estos años, yo sigo cobrando regalías y de canciones que siguen vigentes, y esa es una cosa maravillosa, ¿no? En tiempos mejores, que la siguen interpretando mucho, Tierno, ¿no? Que inclusive hace un año hicieron un CD con Tierno como tema principal, en fin, Suavemente, una serie de cosas. Entonces, y otras que no tuvieron mucha fama en su momento, pero que gracias a Dios se han mantenido y la siguen programando, y entonces fundamentalmente de eso. Otro poco de anticipo de regalías autorales como autor de libros, ¿no? Que son mínimas, ya lo sabes, o sea, es una realidad social poquito, pero cuenta. Un par de cosas que hice pero cosas muy en petit comité, por así decirlo, ¿no? En el estado de Morelos, un par de presentaciones que habré tenido, pero yo solo con mi piano, yo con mi guitarra, a partir de que empecé a tocar, y fundamentalmente eso, ¿no? Ahí está. Si usted pensaba que Sergio Andrade de qué vivía, cómo cobraba, cobra por sus regalías. Y le quiero informar que Sergio Andrade
cobra regalías principalmente por su trabajo como compositor, atención, como arreglista, atención, cobra regalías como editor de música. Tiene un catálogo extenso, está registrado en la Sociedad de Autores y Compositores de México, aunque es recordado, atención, por su implicación criminal en todo este tema de las víctimas, como el llamado caso Trevi Andrade. La ley de derechos de autor protege su obra intelectual de manera independiente a su situación jurídica. O sea, la situación jurídica es una, él como compositor tiene derecho y le pagan. Fíjense, el catálogo abarca composiciones e intervenciones en temas en la década de los 80s y en la década de los 90s, los cuales se dividen de la siguiente manera. Fíjese, nada más. Aunque la mayoría de los éxitos íconos de los 90s fueron escritos propiamente por Gloria Trevi y Sergio Andrade, oiga, Sergio Andrade cobra regalías en su calidad de productor, arreglista y coeditor musical. Cada vez que las grabaciones originales se reproducen en radio o en streaming, él recibe un porcentaje por canciones como Pelo Suelto, Zapatos Viejos, Con los Ojos Cerrados, El Recuento de los Daños, Doctor Psiquiatra. Y le quiero compartir que le hacen el pago con vía transferencia, sí, vía transferencia bancaria. También en la década de los 80s, y estos son algunos de los temas, en la época de los 80s, él compuso Tiempos Mejores, interpretada por Yuri. Ella es la ganadora nacional del Festival OTI en 1984. Otro tema que cobra regalías, Hablando de Amor, éxito infantil compuesto por el dueto de gemelas Ivonne e Ivette. Ahí está, en 1989. Los primeros discos de Lucero, canciones de álbumes como Él o Te Prometo, de 1982. Y él ahí fungió como compositor y productor exclusivo de Lucero. Y hay varios temas de otros artistas, canciones interpretadas por Cristal, por el señor César Costa, María José, durante varias etapas. El mismo Sergio Andrade detalló catálogos para el Festival OTI. Hay otro como Glorias Versión. ¿Por qué lo hizo así? Para evadir cobros, sí, impuestos. Y todos nos preguntamos qué pasará legalmente con sus derechos de autor en un futuro. Pues él sigue cobrando, ¿no? Sergio Andrade sigue cobrando, no tiene ningún tema. Él muy a gusto la Sociedad de Autores y Compositores de México tiene su cheque. Simplemente si nos vamos con los temas de Yuri, Tiempos Mejores, Lucero con Tan Pocos Años, Rocío Dúrcal también hay A Grito Abierto, Gloria Trevi que tiene este catálogo extenso, Cristal, bueno, este señor, pues por supuesto, se ha mantenido todo este tiempo con eso. Simplemente Pelo Suelto, Gloria Trevi lo sigue tocando siempre, en cada escenario que tiene. Después él, de todos los horrores que hizo, se presenta. Él se presenta y dice, pues yo aquí estoy porque traigo más música que descarga. La espera terminó. Yo estaba ya preocupado, pero ya saben que TuneCore, de repente, no, que esto no, que aquí no, que allá que corrígele aquí, que métele aquí, que cámbiale un punto, una coma, pero ya está todo bien. El día de hoy, gracias a Dios, tenemos un nuevo CD con las canciones que salen del alma, para el alma de ustedes. Gracias. Espero. Qué fuerte, ¿no? Y todavía así,
para entender cómo se maneja toda esta situación, quiero compartirles que la psicóloga Vanessa Bros hizo un análisis puntual de quién es Sergio Andrade. Quiero que entiendas algo. Hablando de Sergio Andrade. A ver, vamos a Gracias. ver. Espérate. ¿Ya la vemos o no? Denme un segundo. Vamos a poner a Vanessa Bros. Es importante también tenerla, a Vanessa Bros. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Suelta. Antes de las chicas, ya había víctimas. Quiero que entiendas algo. Hablando de Sergio Andrade, quiero que entiendas algo. Aquí no nació el monstruo. Aquí aprendió a hacerlo. Porque antes de las chicas ya había víctimas. Porque sí, yo ya te hablé de Lucero, pero si quieres entender de verdad lo que pasó después, tenemos que irnos muchísimo antes, a donde empieza el patrón. Y hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Sergio no solo tenía relaciones, Sergio se casaba una y otra vez. La primera figura importante de la que te quiero hablar es Nora Miranda, de la cual Sergio se refiere aún hoy en día como su primer y único amor. Se calcula que se casaron entre 1974 y 1975, siendo prácticamente adolescentes, y con ella tiene a su primer hijo, Gustavo. Pero lo fuerte no es solo eso, es que Nora nunca desaparece. Años después seguía dentro del entorno, trabajando con él, operando y siendo señalada por muchas de las chicas como alguien que vigilaba y reportaba todo lo que pasaba. Es decir, no era solo una pareja, era parte de este sistema. Después llega Gaby. Y aquí hay algo bien incómodo, porque Gaby no describe a un monstruo, describe a un hombre que le gustaba, que deseaba, con el que tenía una relación muy intensa. Y eso es clave porque así entraba Sergio, no como un agresor, sino como vínculo. Pero incluso ahí ya había control, celos y una violencia verbal muy específica. Ella dice que él sabía exactamente qué decirte para hacerte daño. Y aquí viene algo importante. Gaby dice que Sergio le propuso matrimonio y que ella se casó con él, pero en realidad no hay ninguna prueba de eso. Entonces, aquí yo me quedé con esta duda. ¿O Gaby interpretó algo como matrimonio? ¿O Sergio fue capaz de construirle una realidad para que lo creyera? Y con el nivel de manipulación que ya tenía, eso no suena imposible. Después viene Lupita Casillas. Sergio se casa con Lupita en 1981 y aquí empieza el patrón ya clarísimo. Empieza la apropiación. Lupita deja su departamento para irse a vivir con él. Ese departamento se renta y Sergio se queda con el dinero. O sea, ella no veía un solo peso, pero además la manda a vender cassettes a la calle, aunque él sí tenía ingresos. Entonces, esto no es necesidad, es control. También la encerraba, la vigilaba, le controlaba a quién veía, con quién hablaba. Aquí ya no estamos hablando de pareja, estamos hablando de dominio total. Ahora, Lupita se divorcia de Sergio el 6 de noviembre de 1985 y justo 2 días después, Sergio se casa con María Raquenel, con Mari. 2 días. Entonces, aquí hago una pausa y te digo algo importante. Esto ya no parece emocional, esto parece estratégico y aquí quiero ser muy clara. Esto ya es interpretación mía, pero yo lo que pienso es lo siguiente. Para Sergio el matrimonio no era una relación, era una herramienta. Por un lado le servía como extensión, alguien que pudiera representarlo, firmar por él, moverse por él. Y por otro lado, en ese contexto en México, también le servía como protección legal, porque en ese momento si un hombre tenía relaciones con una menor, podía evitar consecuencias si se casaba con ella. Entonces, el matrimonio funcionaba como encubrimiento, como blindaje y como control. Y eso no viene en un documento, eso es un patrón que se repite. Y ahora sí, llegamos a Cristal. Y aquí ya no hay romanticismo posible, aquí ya estamos viendo violencia directa. Si se equivocaba, le cerraba la tapa del piano encima de los dedos. Si lo desobedecía, la amarraba a un sillón durante horas. Pero también
La podía dejar en una banca de un parque sin su bastón o la encerraba en su coche por horas con los vidrios arriba. Todo eso como castigo. Y además, la destrucción psicológica constante. Decía que era fea, que su cara era rara, que no le gustaba cómo respiraba. Y lo más fuerte de todo esto es que ella pensaba que eso era normal, que así trataban los productores a los artistas. Entonces aquí ya tienes todo armado. Vínculo, control, apropiación, castigo. Pero hay algo más. Sergio no hacía esto con todo el mundo. Elegía con quién podía y con quién no. Entonces, no estamos viendo a alguien impulsivo, estamos viendo a alguien que mide y ejecuta. Y aquí viene el punto clave. Sergio ya estaba en un entorno donde esto existía. Productores, ejecutivos, gente que utilizaba la promesa de fama para acercarse a las jóvenes. Y muchas de las chicas lo dicen. Ellas no llegaron solas, fueron enviadas por otros productores, por gente del medio. Ese era el canal, ese era el sistema. Pero aquí aparece algo todavía más importante. Sergio no controlaba eso, no controlaba a quién le llegaba, dependía de otros. Y para alguien así como Sergio, eso, por supuesto que no iba a ser suficiente. Entonces, ahí es en donde para mí empieza el siguiente nivel. La necesidad de controlar también eso, de controlar quién entra, cómo llega, cómo se recluta. Y ahí es donde esto deja de ser solo conducta y empieza a convertirse en una estructura, una antesala, el momento donde se siembra la idea del control total. Pero todavía no está perfeccionado. Eso lo va a perfeccionar después, en un lugar muy específico que se llama Boquitas Pintadas. ¿Qué opina? Ay, historia de horror. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ahora entre ellas, las víctimas, se destrozan. Escucha a Tamara Zúñiga. Entre 100 a 150 mil dólares para que yo fuera parte de ese documental y mintiera en contra de Gloria. Yo no lo voy a hacer porque a mi Gloria nunca me hizo absolutamente nada. He seguido desde siempre alzando la voz y queriendo que se haga justicia, porque en base a lo que yo viví, yo sé que él es el único culpable y responsable de todo el daño que nos ocasionó a absolutamente todas. Ahora la mayoría están en contra de Gloria, poniendo denuncias en contra de ella, y me han pedido que yo me una a ellas, incluyendo a mi hermana, y yo no lo voy a hacer porque no tengo absolutamente nada de que acusar a Gloria. Yo no voy a mentir, nunca he mentido, y esta no va a ser la excepción. Me han ofrecido muchísimo dinero. Aline Hernández quería que yo me uniera a un documental que ellas grabaron con la televisora, con Televisión Azteca. Bueno, yo tengo un canal de YouTube. Hace un tiempo que hago programas ahí con relación a esto. En mi canal yo les he pedido a las demás sobrevivientes que se unan a mi denuncia, si realmente ellas lo que quieren es justicia, que se unan a mi denuncia. Ellas pueden estar como testigos en la denuncia que yo interpuse en la Ciudad de México, y hasta ahora lamentablemente no he recibido respuesta de ni una de ellas para que se unan a mi denuncia en contra de Sergio Andrade. Y ahí también queda evidenciado que lo que ellas realmente buscan no es justicia, lamentablemente. Y les vuelvo a hacer un llamado, que ahí está en el MP, en la Ciudad de México, se pueden unir, pueden ir y testificar como testigos en contra de Sergio Andrade. Se los vuelvo a pedir. En este caso el llamado es para Aline Hernández, Marlene Calderón, Katia, Carola, de la Cuesta. Todas se pueden unir a mi denuncia como testigos en la Ciudad de México, que está en contra de Sergio Andrade, y eso obviamente serviría para que se haga todo más rápido y podamos ver
a este tipo en la cárcel, de donde nunca debió salir. ¿Qué opinan? Ahí está Tamara Zúñiga. Y ahora, pues Gloria Trevi en el aeropuerto, esto comenta. Oye, Gloria, ¿qué quieres que hay una persona que está incitando a este investigación? Dale una vuelta, dale una vuelta. Yo no quiero darte nada que tenga que ver con los legales, porque para vamos a caminar. Caminamos, pero chicos. quiero decirles que les agradezco mucho el interés. ¿Qué hay con esa demanda de Marlene Calderón? No. No te mereces. Sigues exitosa. Respondiendo a Sergio Andrade, que se tiene claro. Bueno, ¿qué quieres que yo te diga? Las mentiras tienen patas cortas. Señora, tuvo un careo con Karina Yapor hace unos días. Jamás he tenido un careo, jamás. Su abogado dijo que su abogado dice que han estado demandándola. Hernández le ofreció dinero para participar en su documental. Mira, pues yo no puedo hablar por las otras personas, pero las cosas, ustedes saben que tienen muchos años y que hay una situación muy importante detrás de todo esto, que es el juicio que está pendiente en Texas contra TV Azteca. Y ustedes han visto a las personas cambiar de declaraciones y de opiniones y de muchísimas veces. Entonces, si no existiera esa gente detrás, yo estoy segura de que no habría esta división. Es todo lo que yo digo. Gente detrás. Pero si Televisión Azteca lo único que hizo fue difundir los hechos. Vamos, chicos. Y esto, Armando, yo creo que el abogado de Karina Yapor te ha acusado de amenazas lo dejé bien claro en la serie. Pero demuestren y a su hija. Todo el mundo. ¿Qué dice Y a su hijo también, que menos mal, señora. Este señor siempre. Pero usted lo demuestre. Oye, y además el Calderón, ¿qué pasa? Perdón. Gloria, pese a todo, sigues triunfando, conquistando éxito. Chicos, miren, ¿saben qué? Vamos a pensar en, adiós mi amor, vamos a ayudar a Venezuela. Yo creo que es lo que tenemos que pensar ahorita, en lo que los micrófonos se deberían de dedicar. No tiene nada que ver Venezuela, no tiene nada que ver. Están preguntándole sobre su caso. ¿Por qué no responde? Y a disfrutar el éxito y el triunfo que está teniendo México y a pensar y hacer cosas positivas. Gracias. Gracias, Gloria. Y bueno, el público está opinando aquí. Dice Maribel, si no fuera por Azteca, seguiría el clan adorando a Sergio. A ver, Alba, bienvenida. Dice, Gloria es una sinvergüenza. Y ¿saben qué? Todavía hay más información, porque los abogados de Karina Yapor están diciendo que el esposo Armando Gómez, escuche por favor. Gracias. Literal, a mi chorizo. A ver, antes de preguntarle, Juan Sánchez hace una observación correcta. A ver, si las otras no quieren testificar en México, ¿por qué no se une Gloria y María a la denuncia de Tamara en Ciudad de México? Tienes toda la razón. Julieta escribe, exactamente, ahí lo dice muy claro, que las mentiras tienen las patas cortas. Así la tiene esa pobre Trevi, facilitadora, tratante, es culpable. Pero ¿qué dice el esposo? Escuche con atención, ¿eh? Atención. Armando, nada más preguntaste, el abogado de Karina Yapor dice que han estado amenazando de muerte a ella y a su hijo. Ahí está, el abogado de Karina Yapor está diciendo que ha amenazado a ella y a su hijo. Eso lo dijo el abogado de Karina Yapor. El abogado de Karina Yapor, que ahora mismo, hace un rato se los compartí. El nombre del abogado se me fue ahorita. Se apellida González. Samuel González. Gracias, producción. ¿Qué dice Armando Gómez de esto? Eso es verdad. Pues que lo demuestre. Le digan dónde. Sí. Hablan y dice que lo demuestre, que lo saque donde yo lo dije.
Que por eso fue que no vino a la Ciudad de México. La opinión de Tamara Zúñiga, que dijo que le habían dado dinero. Dinero para el documental. Pregúntale a ella. Oye, ¿y el caso de Marlene que se tiró a los mochis, ya lo están atendiendo? Todo está atendido. ¿Sí? Pero pues a tantos años, pues las cosas en contra de Gloria insisten. ¿Por qué tanto odio? ¿De dónde tanto odio? Es personal de Ricardo Salinas y Patricia Chapoy. De ahí viene todo la televisión. Ya ustedes tendrán la respuesta. Gracias. Todo inicia por parte de Patricia Chapoy. ¿Ustedes tienen la respuesta? A ver, no entiendo nada. Estimada Angélica Palacios, yo creo que el pecado mortal de TV Azteca es informar en su momento. Tengo entendido que Televisa también sacó información en este tiempo. Claro, yo trabajé en el programa La Oreja, producción de Alexis Núñez, conducción Pepillo Origel, y hablamos de este tema. Telemundo, todas las cadenas a nivel internacional, todos los periodistas que estuvimos cubriendo esta noticia, fue internacional, fue mundial y rebasó el mundo del espectáculo. Estamos hablando de un grupo coercitivo de trata de personas. Y una de las víctimas, Carla de la Cuesta, habló y dijo algunas palabras con las que Gloria Trevi se refería a ellas. Suéltalo. Algunos insultos de Gloria a las víctimas. Se los voy a leer, por si algunos como yo no los habían escuchado, no los habían leído, no los conocían. Gloria nos ha dicho alacranes con alas, mujeres con aspiraciones artísticas e interesadas, pero no, mujeres no, niñas más bien, ¿no? Adolescentes, jovencitas. Se le ofrecían y lo acosaban. Al pobre Sergio, por supuesto. Pretendían lograr con el cuerpo lo que el talento no les daba, fíjense ustedes. Cándida niña de 13 años. Aline se dedicó a tiburonear a Sergio. María era una resbalosa. Guadalupe una hipócrita, estúpida, convenenciera y me parecía fea, dice. Ellas tragaban y viajaban con el dinero que yo ganaba. Eran una bola de muertas de hambre. Me caían en el hígado. Como no queriendo se le resbalaban. Las tres hermanas de la Cuesta se divertían y tragaban a sus anchas. Chapoy y Aline se juntaron, las resentidas, la despechada y la frustrada. Se divorcia porque la cachan de piruja, la resbalosa del día, aves de rapiña. Padecía de furor uterino, lagartona. Inventaron que eran convencidas por mí para que anduvieran de putas, gorronas y nalga pronta. ¿Qué les parece? Sus cartitas... sus cartitas eróticas de ofrecida, la putería que se traían con él, lo engatusó y se casó con él, perdón. El matrimonio no da talento ni quita lo puta. Bueno, y estos son unos de muchos de los insultos que recibimos. Y cómo es posible que que salga diciendo recientemente, no sé en qué entrevista dijo, es que yo solamente me estoy defendiendo. Qué fuerte. Hoy sí está al frente Gloria Trevi. Las víctimas le dicen sin escapatoria. Y la regadota de Gloria es, pues, ¿por qué expresarse así? Como lo está señalando Carla de la Cuesta. Insisto, nosotros afortunadamente no estuvimos ahí, pero hay mucha información alrededor de esta historia que nos sorprende, como la que nos está compartiendo Juan Sánchez. Hoy dijo la sobrina del juez que liberó a Gloria y lo acusa a su tío de depredador. Deja entrever que el marido de Gloria y Gloria tienen contacto con Sergio. Bueno, pues les acabo de presentar la entrevista de Andrade. ¿Él de qué vive? Pues de los arreglos de sus canciones, ¿no? Y la mayoría son de Gloria Trevi. Así las cosas. Hay muchas personas jóvenes que no conocen la historia que hace 30 años se tocó. Hay personas que de verdad deberían de documentarse porque las víctimas han sufrido desde hace más de 30, 40 años.
Y uno de los que habló y dijo cómo había comenzado toda esta historia, dicho por otra de las víctimas, que decidieron pues no volver a hablar del tema, se llama Lucero. ¿Qué fue lo que dijo Andrés Puentes? Dicho por Lucero a él y más personas del mundo del espectáculo que conocían esta terrible historia. Suéltalo. Cosas como son. Decir las cosas como son. Pasa el tiempo. Esto vino de boca de la propia Lucero. Estábamos en su casa de Cuernavaca. Yo no era el único. Estaba Alejandro Aguirre, estaba el Coque Muñiz, y Lucero se le dio la gana porque era una situación de quererlo contar, y no lo platicó. Pero fíjense los alcances de este pinche enfermo. Resulta que Lucero nos comenta, dice, ¿saben qué? Pasa el tiempo y una chavita de mi edad, en ese entonces Lucero tendría unos 22 años, 21, 22 años, y su papá, que en paz descanse, pues ¿qué tendría el señor? Como unos 60 años. Le habla a su papá, el papá de Lucero, y le dice... Oye, voy a interrumpir la transmisión para responderle a una persona que está aquí. Se llama Cristian Chávez 33. Buenas noches, Cristian. Ja, 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 Angélica, tú estás hablando de algo que ya se contó. Toda esta historia ya se contó y ahora la quieren reescribir. Cristian, te voy a decir algo que debes, por favor, atender, escuchar y ver las cosas como son. Esta historia nuevamente retumba porque las víctimas quieren verdad y justicia, que se diga la verdad y que tengan justicia. Esto no es un cuento, esto no es un chisme, esto no es una telenovela, no es una película de ficción, no, es la vida real, que es una historia tan verídica que hay más de 8 hijos engendrados con las víctimas. Este relato que está contando el señor Andrés Puentes, pongan atención, no es que se reescribe. No, señor Cristian, no se trata de, se vuelve a repetir, no, es la vida real. Hay un depredador suelto y víctimas que quizás viven con él. Esta historia es tan horrorosa que hoy Gloria Trevi está demandada y piden las víctimas verdad y justicia. Y es una Gloria Trevi que una vez más no responde a las preguntas. Uno de mis seguidores escribió, si realmente dice verdad Tamara, que se sume Gloria y María Raquenel. Y la gran pregunta es, hace 30 años, más de 30 años que pasó esta historia, después de la muerte de Ana Dalai, Gloria Trevi tuvo a su hijo Ángel Gabriel, hijos de Sergio Andrade. ¿Por qué no se denunció a Andrade? ¿Por qué? Es la historia de Sergio Andrade con Lucero. Atención. Cosas como son. Decir las cosas como son. Pasa el tiempo. Esto vino de boca de la propia Lucero. Estábamos en su casa de Cuernavaca. Yo no era el único. Estaba Alejandro Aguirre, estaba el Coque Muñiz, y Lucero se le dio la gana porque era una situación de quererlo contar, y no lo platicó. Pero fíjense los alcances de este pinche enfermo. Resulta que Lucero nos comenta, dice, ¿saben qué? Pasa el tiempo y una chavita de mi edad, en ese entonces Lucero tendría unos 22 años, 21, 22 años, y su papá, que en paz descanse, pues ¿qué tendría el señor? Como unos 60 años. Le habla a su papá, el papá de Lucero, y le dice, oye hija, fíjate que bueno, pues ya divorciado de la mamá, estoy saliendo con una chavita, pero pues está muy joven, es de tu edad,
Y pues me dice que la lleve a Cuernavaca, que sí me acompaña a Cuernavaca, pero que tú la acompañes. Porque ella se enteró porque yo soy tu papá y quiere que tú nos acompañes. Si tú nos acompañas, sí la dejan ir en su casa. Bueno, pues Lucero le dice a su papá, bueno, papá, pero pues está muy chica para ti, hombre, qué barbaridad. Pero bueno, ándale, pues yo te acompaño. Oye, pues la verdad, si tú tienes frío y te regalan una cobija, pues es muy difícil no aceptarla, ¿no? O sea, total, pues imagínense, sesentón y una chavita de 20, 21 años y soltero, no, pues chingue su madre, ¿va? O sea, el que diga que no, que se forme atrás de Juan Gabriel, porque se me hace que es medio putón. Pero bueno, total, ahí van a Cuernavaca los tres. Resulta que a las 10 de la noche o 9 de la noche le da un cólico a la muchachita esta y me duele. Necesito que me traigas esto, le dice al papá de Lucero. Y Lucero le dice, no, papá, yo voy. Y la chica le dice, no, tú espérate porque me da miedo y que ya sabes, el clásico, que no. Bueno, total, el papá, por caballeroso, se va a la farmacia y estando sola con Lucero, esta señorita, le da un papelito y le dice, aquí a 2 cuadras está Sergio Andrade y quiere hablar contigo. Dice Lucero que sintió que se le caía el piso, sintió náusea, sintió miedo, terror, o sea, ya era un capítulo cerrado en su vida y pasaron 10 años y fíjense todo lo que organiza Sergio Andrade de mandar a una chavita con el papá de Lucero a que se lo ligue, a que le dé sus besitos y la chingada, para llegarle a Lucero, ¿no? Para decirle y pasarle la información. Por supuesto que Lucero se niega, pero le dice, déjame pensarlo. Dice que pasó toda la noche pensando, este güey se va a meter, ya había regresado su papá, pero ¿cómo le digo a mi papá que lo utilizaron? Que lo utilizó Sergio Andrade para traerme un recado a mí. O sea, le vieron la cara a mi papá. Dice, me dio miedo, yo por supuesto no pegué los ojos porque dije, esta pinche vieja se va a levantar, me va a poner cloroformo y me van a secuestrar. Bueno, esos alcances tenía, y muchos más que todos sabemos de los libros, pero esto nadie se la sabía, tenía el Sergio Andrade, ¿no? ¿Qué opinan? Es esta historia que se repite una y otra vez. Y desafortunadamente para ellas, para todas las implicadas, pues van a tener que una vez más hablar con la autoridad, pedir justicia y ver qué es lo que está pasando, las cosas como son. Hoy nuevamente se da mucho de qué hablar porque está la misma Antonia, la hija de Sergio Andrade, es quien habla, quien dice lo que piensa a raíz de que salió a la luz pública su papá. Y Wendy Castelo, en un momento determinado, habló de Antonia, la hija de Sergio Andrade, y Sonia Ríos. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a escuchar. Vamos a escucharla. ¿Ok? La niña ahí va. A veces lloraba, como todos los niños, a él eso le chocaba, porque según él llamaba la atención porque estábamos en un departamento, en un edificio y molestaba a los vecinos, según él. Entonces, cada que la niña llegaba a llorar, él la sacudía, o sea, no la golpeaba, sino que la sacudía así con tanta fuerza que la niña del pánico se callaba, se quedaba callada, la sentaba en un lugar y le decía que ahí se quedara. La niña tenía este caso 8 meses y la niña entendía que tenía que quedar ahí porque si no le volvió a pasar lo mismo. Entonces la niña era obvio que le empezó a tener un temor horrible. Y aparte de todo le apodó a ese sistema la licuadora. Entonces cada que la niña intentaba llorar, él le decía, te voy a hacer la licuadora, y la niña entendía, te lo juro, y dejaba de llorar. Recuerdo un día que quedó grabado en mi mente como un ejemplo más de la crueldad sin límites de Sergio. Estaba tratando de que Antonia gateara hacia él, pero la niña aterrada no se movía. Él la llamaba con insistencia, pero su pequeño cuerpo permanecía inmóvil, congelado por el miedo. Entonces, en un acto que reflejaba la perversidad que siempre lo caracterizó, tomó un cinturón,
Se lo puso alrededor del cuello de la niña y empezó a tironearla hacia él como si fuera un animal. Lo hacía con una sonrisa en el rostro como si fuera un juego. Pero para mí, y seguramente para cualquiera con algo de humanidad, era una escena profundamente perturbadora y desagradable. Le colocaba un cinto en el cuello y porque él quería que la niña gateara hacia él. Entonces la tironeaba. La tironeaba hacia él. O sea, esto es, la niña se caía, lloraba. Cuando la niña lloraba, la agarraba y la desmayaba y la hacía como si fuera una licuadora. O sea, imagínate, y se quedaba, o sea, sí, callada, dura, porque imagínate el miedo, el terror. Entonces, repito, esto es algo que no hemos dicho, yo lo he dicho en mi podcast, lo hemos dicho en nuestras declaraciones, todo, siempre puedo hacer algo por ellas, ¿no? Ahí está. Y así como esa historia, varias. Como dice la canción, la misma historia, el mismo cuento. La misma historia llena de mentiras. Antonia Ríos, la hija de el mismo Sergio Andrade. Hoy me he encontrado con miles de mensajes. Hoy me he encontrado con miles de mensajes, bonitos hacia mí y los míos de parte de muchos. No he podido leer todo, pero quisiera agradecer con el alma a todos por las palabras de apoyo y las intenciones, así como los ofrecimientos de ayuda de todos. Esto es un proceso muy complicado y delicado, por lo cual, de momento, quisiera continuar como ha sido hasta ahora para actuar bajo mi propio criterio, ya que me parece lo más adecuado dadas las circunstancias. Aún así, gracias infinitas. También quisiera que comprendieran. Varios me habéis pedido que señale y nombre a otros. Respeto la experiencia de cada quien, pero yo solo puedo hablar sobre lo mío, lo que me consta y recuerdo. No me puedo pronunciar más allá sobre nada ni nadie, por mucho que terceros me confirmen X o Y sobre algo que no tienen real conocimiento. Mucho menos con respecto a algo tan delicado y personal, que de ser hablado o considerado sería con las personas correspondientes. Tampoco me voy a poner a comparar historias o dolor con todo lo que eso implica. No me parece justo tirar por ahí. Es Antonia y acaba de escuchar lo que vivió Antonia, quien hoy está denunciando al mismo Sergio Andrade, el depredador. ¿Por qué las víctimas señalan a Gloria Trevi y María Raquenel Portillo y no a Sonia Ríos, por ejemplo? ¿Por qué Sergio Andrade sigue él cobrando las regalías de sus canciones con Gloria Trevi? ¿Por qué Gloria Trevi no habla de frente y dice las cosas como son? Recuerdo que en algún momento Carla de la Cuesta tomó tribuna en la Cámara de Diputados y dijo esto. Años que también conocí que había una ley contra la trata de personas. Hace 10 años conocí y escuché testimonios como el que oímos hoy de mi compañera Mitzi y hace 10 años fue cuando comprendí que aquello que me había robado las alas, que aquello que había lastimado mi vida profundamente, que es la trata de personas, aquello que había robado completamente mis alas, podía volvérmelas a dar. Como les decía hace rato, supe que solamente el 2% de las víctimas de la trata de personas sobrevive. Y curiosamente, soy afortunada porque sobreviví y eso me dio el entendimiento de saber que no podía dejar que mi vida pasara en vano, que si estaba viva tenía que ocupar mi vida y mi voz para poder servir a otros, para servir a todas aquellas y aquellos que no sobrevivieron, a servir a todas y aquellas y aquellos que no tuvieron voz, que jamás van a ser escuchados. Hay algo que quiero decir también. Ya son 22 años desde que la Policía Internacional, la Interpol, intervino y detuvo a las personas que me tenían en esta situación de explotación y esclavitud. 22 años y apenas 22 años después empiezo a tener la fuerza para romper el silencio y usar mi voz. 22 años porque en mi corazón hay un hueco y hay una desesperanza, una falta de confianza en mi país, en México, en el Estado mexicano, que hace 22 años nos quitó eso que todas las víctimas merecemos. Ese hueco que, como les decía hace rato en la conferencia, ese hueco que tenemos las víctimas en el corazón que solo puede llenarse con 2 palabras que también mencionaba Maribel:
verdad y justicia. Sin verdad y justicia ninguna víctima va a poder abrir las alas. Sin verdad y justicia lo único que hacemos es perpetuar el delito, es permitir que se repita, es permitir que se minimice, permitir que no se pueda comprender a profundidad. El Estado mexicano nos falló haciendo un juicio en impunidad, pero hoy, 22 años después, me siento con la tranquilidad y con la esperanza de que estamos construyendo un México diferente, de que hoy no va a haber más Lupitas, más Carlas, más Carlita ya tuvo su justicia recientemente, más Mitzis que solo le dieron 4 años a sus tratantes, que no va a haber más nosotras que no tengamos esa anhelada verdad y justicia. Por eso les agradezco mucho que hoy se sumen a nosotros, se sumen a las abiertas y se sumen a todos los que hoy estamos aquí, unidos para lograr que a ningún niño, joven, adolescente, nunca más le corten las alas. Muchísimas gracias. Y por eso están hoy las incongruencias de Gloria Trevi. Ella también tomó la Cámara de Diputados y dijo eso. Eran más inocentes. Y creo que si tú le echas la culpa y la responsabilidad a esos padres, le quitas la responsabilidad al verdadero depredador y abusador. A esos son a los que nosotros tenemos que detener. Ese es mi pensamiento. A los padres, para mí sería más fácil. Para mí sería muy cómodo lavarme las manos y decir, pues estas personas tenían sus papás que las cuidaran. No, señora. Y la responsabilidad era de los padres, no mía. A mí no me la encargaron. A los 16 años está uno inmaduro, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué les exiges a ellas algo que no te estás exigiendo a ti? O un comportamiento, una respuesta. Yo no estoy exigiendo nada. Yo mi responsabilidad es sobre mi persona. ¿Pero la tienes? ¿La asumes? La asumo. Desde el principio de la entrevista yo asumí la responsabilidad con respecto a mi persona. Okay. Y nada más que cuando me quieren echar la responsabilidad de otras personas, pues si ni que yo las hubiera parido. Pues yo te deseo que tengas mucha suerte. No fueron los papás. No fueron los papás. Hay mucha gente que le echa la culpa a los papás. Incluyendo los tuyos. ¿Por qué las dejaron? Y para mí, fíjate que sería más fácil agarrarme de ese dicho y decir, los papás, no, los papás, ningún papá quiere que a su hijo le hagan lo que a nosotros nos hicieron. Ahora, los padres de la persona que hizo la acusación, y los padres que hicieron la acusación, yo creo que eran los responsables verdaderamente de cuidar a su hija. Yo no tenía por qué cuidar a la hija de otra gente. Ok, y 3 doritos después dice el mismo Juan Sánchez, lo que no entiendo, 3 doritos más tarde invitaron a Gloria para promulgar la ley. Sí, la misma que Carla de la Cuesta en la Cámara de Diputados estuvo siempre apoyando. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaría en ese entonces para que Gloria se parara en la Cámara de Diputados y dijera esto? Primero que nada, gracias a todas y a todos por estar aquí hoy. Creo que todos estamos conmocionados con lo que está sucediendo en Acapulco. Sé que en cuanto sepamos de qué manera... Bien, o sea, primero fue Acapulco porque había un huracán, ahora es Venezuela, siempre la causa, y escúchala. Podemos ayudar a todas esas personas, lo vamos a hacer a nuestra medida. Yo, por medio de mis redes sociales, por medio de mi gente, por medio de mis posibilidades y ustedes también. Pero también hay buenas noticias. El día de hoy es un momento histórico para nuestro país. Gracias a todos los que hicieron posible este gran cambio, a una ley que tenía 10 años sin cambios de fondo. Esto no habría sido posible sin la voz de muchas mujeres que luchan todos los días por combatir diferentes tipos de violencia. Y ellas son las que han abierto este camino. Lo de hoy marca un antes y un después en la protección y acompañamiento a las víctimas. Estoy verdaderamente conmovida porque las mujeres han logrado estos cambios, pues han decidido ya no quedarse calladas.
Ellas me inspiraron a contar mi historia en una serie que logró conectar con las audiencias y permitió visibilizar más todavía varias de las problemáticas que viven millones de mujeres en nuestro país y que al verla pudieron reconocerse y actuar. Esta nueva ley en proceso es incluyente y además de incrementar sanciones, protege mejor a víctimas y testigos de estos delitos. También aborda delitos de explotación y trata que ahora se hacen por redes sociales y celulares. Y desde luego en las penas por trata o abuso no se va a hacer distinción de género, religión ni orientación sexual. Yo soy una sobreviviente y nada me motiva más que otras mujeres no vivan lo que yo y muchas otras más hemos vivido. Esta ley y la visibilidad que le han dado a estos temas es sumamente importante. Celebro mucho este avance y ojalá pronto se aplique. Quiero agradecer muy, pero muy sentidamente por esta ley que va a ayudar a tantas personas, no nada más a mujeres, a muchas personas. Le quiero agradecer al diputado Ignacio Mier. Mi querido Nacho, gracias, muchas gracias por tus palabras ahorita. Que presentó y avanzó esta iniciativa. Gracias por ser un prófugo del patriarcado. A Julieta Vences por presentar el dictamen. Bravo. A la diputada Marisol García Segura, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, también. A la diputada de mi natal Tamaulipas, bueno, no es mi natal, pero casi, porque de allá estaba mi familia. Yo soy de Monterrey, pero me crié en mi infancia en Tamaulipas. Rosa María González Azcárraga. A mi paisana, la presidenta del Congreso, Marcela Guerra. Bravo, Marcela. Está cerrando la sesión. Bien, bien. Y a todos los a la diputada Paloma Sánchez, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, por tu manera de hablar y todo. Gloria Trevi agradeciendo a todos, pero llega un momento en el que también la prensa la tiene que cuestionar. Atención. Sustraídos de sus casas. A ver. Primero que nada, gracias. Vamos a escuchar lo que dice. Le pregunta a una reportera. A ver si lo podemos escuchar. A ver. Ahí está. Y la cuestiona con todo. Atención. Buenas noches. Tenemos 4 preguntas. La primera es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza, por favor. Diputado Mier, buenas noches a las diputadas que están aquí presentes, a los diputados, a Gloria. Preguntarte este triunfo que es la aprobación de esta ley de la trata, en contra de la trata de personas. ¿Cuál es el triunfo, pues, y cómo esperan que la ley la autoridad ejerza esta ley, pues, para que realmente se combata y no quede en pura simulación? Y la segunda es para Gloria, preguntarle que cómo te sientes tú después de lo que pasaste y que se te critica por haber sido, aparte de victimaria en esta situación. ¿Escuchó bien? Le dice, además de víctima, victimaria en esta situación. Hay un compromiso tuyo con la sociedad para que se combata este ilícito, este crimen, porque es un crimen, o solamente sería como una pose. Gracias. ¿Qué tal? ¿Le dijo? ¿O es solamente una pose? ¿A quién le preguntaba primero? No, pero primero primero una pregunta que era ¿cómo se va esto a implementar a complementar la ley? Pues la verdad es que creo que
que ya ha habido una votación unánime muy fuerte, muy importante, que está representada por las personas que representan al pueblo de México. Y yo creo que ya el Senado es el que tiene una palabra pues muy importante para poder otorgar, ¿cómo se dice? Aprobar lo que falta. Pero yo espero, como lo dije hace un momento, que esto sea a la brevedad. Con respecto a lo siguiente, a la siguiente pregunta, tu pregunta número 2. Mira, primero, yo soy muy agradecida. No me siento la que ha logrado esto. Creo que las mujeres que salen año con año a levantar la voz, a luchar, a pedir justicia, a pedir ni una menos, son las que se llevan esta victoria, son las que me motivaron a mí a contar mi historia en una serie, porque yo no necesitaba hacerlo, yo ya estaba bien. Sin embargo, me di cuenta de que era necesario visibilizar y yo poner mi granito de arena. Con respecto a víctima y victimaria, ninguna de las personas que estuvo en esa situación es víctima y victimaria. No lo puede ser. O sea, cuando tú llegas siendo menor de edad, para empezar, aunque hayan habido algunas que hayan llegado mayores, pero cuando llegas a una situación siendo menor de edad, no creas que los años te hacen más fuerte, más inteligente o más resiliente cuando estás en manos de una persona que destruye tu autoestima, tus valores, tu fuerza, te separa, te aleja de la familia y te explota laboralmente. Esto incluso va para toda la gente, para hombres, para niños, o sea, para niños que son sustraídos de sus casas y llevados a hacer cosas que jamás hubieran hecho si no hubieran sido adoctrinados y hubieran sido obligados por el miedo y por muchas circunstancias. Entonces, esas personas no pueden ser vistas como victimarias de ninguna manera. A mí realmente estar aquí no va a hacer que yo venda un boleto más en mis conciertos. Tengo la bendición de Dios y de mi trabajo que me ha llevado a poder ser fuente de empleo y poder cantar y poder hacer mis cosas y hacer mi música. Yo estoy aquí únicamente poniendo un granito de arena para que toda esta situación sea más visible, para hacer la situación del abuso, de la trata y del maltrato hacia las personas todavía más visible, porque la gente sabía que esto sucedía, pero se quedaban callados. Para mí no ha sido fácil exponerme a ese tipo de comentarios ni a las críticas, pero lo hago con todo el amor del mundo por esas mujeres que año con año han luchado y que me inspiraron a contar mis defectos, mi vulnerabilidad y lo expuestos que estamos los seres humanos. Muchas veces, como dijeron hace un momento, primero que nada. Ahí está la declaración de la cantante Gloria Trevi, que hoy está en la mira de toda una sociedad que está pidiendo verdad y justicia. Ahí está el rostro actual de Sergio Andrade. Su hija Antonia pide justicia también. Y ahora vamos a ver qué dicen las autoridades en Estados Unidos y en México, porque me estoy enterando que la misma Karina Yapor quiere dejar un antecedente legal de todo esto frente a las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos. Podría pasar de ser testigo de las víctimas que están denunciando a Gloria Andrade y a María Raquenel, de ser testigo de las víctimas, puede ella comenzar un litigio en contra de Gloria Trevi, Sergio Andrade
y María Raquenel Portillo. Las cosas como son, tarde que temprano la verdad se asoma y ahí está justamente esta situación que sin duda alguna las sobrevivientes, porque dice Carla de la Cuesta que es solamente el 2% de mujeres que viven este tema de trata de personas que están reclutadas con una organización criminal en donde son explotadas, en donde son maltratadas o bajadas y han perdido absolutamente toda la dignidad de ser humano a manos de un depredador. ¿Dónde está Sergio Andrade? ¿Qué pasará con María Raquenel Portillo? Gloria Trevi una vez más en boca de todos. Sergio Andrade en entrevista comparte cómo es que ha sobrevivido, cómo es que este señor sigue cobrando regalías, cómo es que sigue él recibiendo transferencias. Si usted acaba de llegar a esta transmisión, le agradezco que se suscriba a mi canal, que me regale un like, porque es muy importante que más personas conozcan esta historia de horror. Hasta aquí mi reporte. Mi nombre es Angélica Palacios. Gracias por su preferencia. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7.